etapa de la última generación. Shalom a todos. Shalom, doctor Michael Leitman. Shalom, shalom. Continuamos en la serie de programas sobre la última generación basados en los escritos del cabalista mayor del siglo XX. Allí escribe en forma detallada cómo las leyes espirituales se manifestarán si de alguna forma se revistieran en nuestra vida cotidiana. Este es el tercer programa del tema y me gustaría hablar sobre la naturaleza humana, porque de hecho, sin que entendamos la naturaleza humana, no podremos formar una sociedad. Yo recuerdo que en el programa anterior hablamos sobre cómo el proceso de la evolución de la sociedad ocurre. La sociedad que Bala Sulam habla de ella, él explica que tiene que ser una sociedad organizada. Uno tiene que entender su función, su naturaleza, cómo utilizarlo debidamente. Luego explica que tiene que haber un proceso educacional que es imprescindible para poder inculcar a la persona los valores. Y entonces, después de que un pequeño grupo realiza en la forma práctica esta teoría, entonces se puede expandir a al resto de la sociedad. Estamos hablando de una sociedad que se basa en valores altruistas. Y entonces, ¿cuál es el primer nivel de reconocimiento del mal de nuestro egoísmo, del cual nos escriben, de hecho, todos los cabalistas? Doctor Leitman, el reconocimiento del mal es la primera fase de la evolución espiritual, o sea, el modo en el que uno nace, en la forma en la que vive una vida material, o sea, un pequeño egoísta que su ego va creciendo cada vez más hasta el punto en el que desea tragarse al mundo. Presentador, siempre está la polémica si uno nace egoísta o se forma así. Doctor Leitman, uno nace egoísta, así Bala Sulam lo escribe también, nace egoísta y su naturaleza egoísta lo desarrolla hasta el día de hoy y no le deja ninguna opción de desarrollarse de otra manera, sino únicamente el ego es el que lo orienta. Presentador, Bala Sulam habla sobre el egoísmo estrecho, que uno solo quiere disfrutar. Esa es nuestra naturaleza. El egoísmo estrecho que determina que uno quiere disfrutar usando al prójimo. ¿Qué problema hay con eso, doctor Leitman? El problema es que es a cuentas del prójimo. Si yo disfruto, puede ser que me alegra disfrutar, pero puede ser que disfruto más comparándome a mí mismo con los demás, y más todavía si veo que yo soy mejor que ellos. Entonces eso depende, por supuesto, del ego de la sociedad, que es diferente a los animales, que ellos no tienen eso. ¿Verdad? Dice Dr. Leitman, los animales no. Presentador, ¿qué problema hay con el ego? Entonces usa un poco el prójimo. ¿Qué problema hay con eso, doctor Leitman? Entonces quiere decir que no quiere permitir que el prójimo crezca
que tengan éxito en la sociedad, en la familia, sino ser él más que ellos. Presentador, bueno, así nos hemos desarrollado y llegamos a una sociedad con progreso cientos de veces mejor de lo que vivían hace siglos atrás, doctora. No hay duda, pero no por el que el ego avanza, sino porque va creciendo. Presentador. Entonces, ¿qué problema hay con el respecto a al plan de la creación? Doctor Leitman, si yo observo el futuro, resulta que si soy más egoísta, gano, tengo éxito y quiero que los demás no sean egoístas para que yo pueda dominarlos. Y esto es lo que convierte a los hombres en miserables. Presentador. Yo pregunto por parte de la fuerza superior. Hay un cerebro superior que nos desarrolla, un intelecto que nos hace avanzar. Entonces, ¿qué problema hay con ese egoísmo estrecho, doctor Leitman? El hecho es que no queremos salir de ahí. Queremos usar en cada momento ese ego para resolver los problemas y dominar a los demás. Presentador. El creador mismo es el que nos dio el egoísmo estrecho, doctor Edman, sí, para que lo corrijamos y de ese modo alcancemos la semejanza con el creador, para que reconozcamos ese ego y que vamos a superarlo. Doctor Leitman, entonces se nos implantó esa naturaleza egoísta para que queramos cambiarla. ¿Sí? Sigue el presentador. ¿Es toda la humanidad la que tiene que reconocer su egoísmo, su naturaleza egoísta? Doctor Edman, en definitiva, sí, todos. Presentador. Es interesante que Bal-Sulam escribe que la ley es que la rama está cerca a la raíz. O sea, lo dice con sus palabras, pero de hecho lo que quiere decir que el creador es uno único y especial. Entonces por eso se despierta en nosotros esa necesidad del individualismo. Esa línea que orienta es el individualismo. No quiere nada en común con la sociedad, quiere ser más alto, mejor. Entonces, si el creador es uno único y especial, y nosotros también somos así, ¿qué podemos esperar? Doctor Einman, por un lado tenemos las cualidades egoístas y por orden de la naturaleza las cumplimos, pero queremos llevarlo al altruismo, pero no lo logramos. Además que nuestro ego nos pone en un aprieto tal en el que nos sentimos empujados hacia una guerra interna. Presentador, vemos que el ego todo el tiempo avanza y se convierte cada vez más estrecho. ¿Tiene fin esta evolución? Doctor Leitman, de a poco vamos entendiendo cuánto el ego es estrecho, cuánto nos daña y queremos empezar a avanzar de una forma distinta, en una armonía entre nosotros. Además que el ego se revela en forma negativa. Presentador, digamos dentro de 200 años hay un punto culmine en el que el ego llegue a su tope. Doctor Leitman, no podría decirlo. El ego va avanzando
y cada vez nos convierten más y más egoístas. Cuando acabe esta etapa de la evolución del ego, ¿cuándo va a ocurrir? Eso no está escrito en ningún lado, pero será en la medida en que lo limitemos, si entendemos con el tiempo cuánto el ego nos lastima, no nos permite, no nos da la oportunidad de crear una sociedad correcta, una familia, a nosotros mismos, en la medida en que entendamos el daño que contiene la vida terrible que nos presenta. En esa medida vamos a poder actuar en su contra. Presentador. Entonces hay una cantidad de ego en la humanidad. Se divide entre las personas y cada uno en forma consciente o inconsciente actúa de alguna manera que los lleva a reconocer el egoísmo. O sea, hay personas que lo usan en forma directa, no se avergüenzan, y hay otros que lo hacen en forma más sutil, más oculta. Hay algunos que tienen el reconocimiento del ego y no lo quieren utilizar. Esa cantidad de ego, esa cantidad infinita, no es que tiene que llegar hasta el final. Hay un momento en que la persona entiende que esto tiene que cambiar, doctor Lightman. Cuando uno empieza a percibirse que es más y más malvado, ve lo que el ego lo obliga a hacer, cuánto el ego se convierte en su enemigo. En ese caso, se revela en contra del ego. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace? ¿Qué herramientas tiene para corregir ese ego? Y aquí hay que entender que no siempre, no en todos lados, no en todas las sociedades, no en toda la historia. Y hoy mismo, a pesar de que entendemos el ego, no podemos realmente salir del presentador. De esto quería preguntar, ¿cuáles son las fases de reconocimiento del ego, de la naturaleza humana? ¿O que se trata de un proceso acumulativo en el que uno de pronto entiende esa naturaleza? Doctor Lightman, es un conocimiento acumulativo que los niños no tienen y de a poco, a través de los pasos del el jardín de infantes, a la escuela, empieza a reconocer que su ego se le impone cosas que le hacen daño. Entonces, cuando el ego se interpone en nuestro camino, de hecho nos está empujando a reconocerlo y querer romper ese ciclo. Y para que no nos manifestemos en forma egoísta total ante los demás, para que no nos rechacen. Presentador, pero ¿dónde hay conocimiento? Vemos que hay guerras y tantos desastres. ¿No está claro que nos hace mal el ego? Doctor Lightman, lo vemos y de a poco lo vamos rechazando. No tenemos otra opción. Yo no puedo salir a la calle y robar a los demás.
La sociedad creó también sistemas. Entonces la sociedad tiene que continuar formando todo tipo de entornos que se relacionan con su comportamiento. Vemos que en cada generación uno recibe, acepta compromisos hasta el punto en el que uno llega a elevarse por encima de su naturaleza egoísta. Presentador. Entonces, si observamos este proceso con otros ojos, vemos que la sociedad limita el ego. Uno no puede hacer lo que quiere. Hoy el individuo está protegido. Eso es un avance, porque esto no existía en el pasado. Claro que sí, pero no es suficiente, dice el doctor Lineman, presentador. Claro, esto no lleva al reconocimiento. Por ejemplo, Bala Sulam habla de que el reconocimiento puede ocurrir cuando haya un estándar que en relación a él nos enfrentemos al ego. ¿Cuál sería ese estándar, doctor Lightman? Esto no se escriben los cabalistas en estos escritos como tal como la última generación, que son niveles renovados o nuevos del ascenso por la escalera de la evolución, en los que vamos a cumplir todo tipo de habilidades, formas de contacto. Presentador. Entonces, Bala Sulam, no podemos aún aplicar lo que Bala Sulam nos escribe, pero él nos explica cómo debería ser. Porque nos medimos en relación al Creador mismo, que Él es la fuerza absoluta de otorgamiento. No podemos tomar ejemplo de algo que está oculto. Y en nombre del Creador, la gente ha matado media humanidad. Mientras que la esencia del Creador es el amor y el otorgamiento. Por eso digo que puede ser un estándar que en relación a él uno mida. ¿Cómo puede uno llegar al reconocimiento del mal si frente a sí mismo, digamos, si hubiera una sociedad que tiene una forma de ejemplo para dar, doctor Lyman, pero igualmente de a poco, a partir de la niñez ya, en los marcos de estudio, etcétera, en la sociedad, todas estas instituciones tratamos de llevarlas en las formas de educación correcta. Y igualmente el resultado permite que esto haga un cambio. O sea que en la primera fase es que yo empiezo a discernir de que estoy yo y está mi ego. Y ya no me reconozco y me empiezo a sentir incómodo con esa maldad que me surge. Entonces la próxima fase, dice el presentador, sería querer deshacerme de ese ego. Doctor Lightman, sí, hay todo tipo de niveles, fases, y tenemos que pasar por todos esos pasos. Presentador, hay que reconocer, hay que estudiar el conocimiento del mal. Es posible, y si no lo hacemos, sí, vamos a pasar igual ese reconocimiento. Doctor Lineman, la
naturaleza nos obligará a hacerlo. Presentador, a ver, los libros escriben sobre los estados ideales. ¿De dónde ellos tomaron esos ejemplos? ¿O de dónde nosotros tenemos que tomar ejemplos, doctor Lyman? De la sociedad no podemos tomar ejemplo ninguno. En cada persona hay 4 tipos diferentes de ego. Y nosotros del 0 hasta el nivel último tenemos que corregir. Presentador, uno tiene que corregir su naturaleza egoísta cuando sabemos de que hay una fuerza superior que creó esta fuerza para que nos desarrollemos. Es esencial conocer esto, doctor Lyman. Uno puede estar bajo la influencia de la educación y puede ir cambiando en base a eso. Presentador. Está escrito que el creador creó la tendencia al mal y la Torah como condimento, como remedio. O sea, la Torah es la fuerza superior, la fuerza altruista. Entonces, si uno lo trae esa fuerza, va cambiando. Sí, eso es bastante compuesto. Entonces, dice el presentador, quien nos dio este método fue el mismo creador. Sin ese método no podemos corregir el mal, doctor Lyman, así es. Presentador, no todos sienten el mal, dicen, ¿qué tengo yo para cambiar o corregir? Yo soy una persona normal, un trabajo, tengo una familia. Doctor Lyman, sí, la gente no ve sus propios defectos, pero en realidad, si tomamos en cuenta, cada uno toma en cuenta su propia forma de ser, su naturaleza, la sociedad humana, entonces vemos que hay mucho para corregir. Presentador, se le puede decir a uno que por ahora uno no siente nada en su naturaleza egoísta. Uno es un ciudadano común y corriente, hay que explicarle, doctor Lyman, hay que explicarle cuál es su naturaleza, que cada uno piensa solamente en sí mismo, se ocupa solo de sí mismo. Entonces nos parece que somos como todos, porque todos se comportan así. Y a partir de ahí, como que no hay ningún problema, solo que, en definitiva, todos sufren. ¿Cómo hacer para que no suframos? Para eso hay que formar una sociedad nueva. Presentador, entonces si yo entiendo correctamente, el egoísmo estrecho no es que yo tengo que robar o matar, no quiere decir que eso solamente manifiesta mi ego, doctor Lightman, no, cosas triviales. El hecho de que yo vivo, de que estoy solamente pensando en mí mismo, aunque yo no haga daño a nadie ni a la sociedad, ya eso es negativo, doctor Lyman, ¿sí? Por eso tenemos que entender las leyes reales y eternas de la naturaleza y que tenemos que cambiar en nosotros para llegar a esa corrección correcta. Bueno, me parece que hemos ya esclarecido el egoísmo y el próximo programa hablaremos de cómo podemos realizar este método educativo. Gracias.